En este vídeo te voy a hablar de algo muy importante que normalmente no se suele hacer, y es tener nuestra propia lista de alimentos. ¿En qué consiste este tema de la lista de alimentos? La lista de alimentos son los alimentos más comunes de los que nosotros luego vamos a sacar lo que comemos en nuestro día a día. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una lista que es bastante interesante y es una lista donde principalmente se basa en fruta, verdura, carnes magras, alimentos buenos procesados y alimentos con una poca carga de procesamiento industrial, donde hay algún que otro ultraprocesado, pero es de una manera mínima. Si nosotros tenemos esto, nos va a ayudar a tener un mayor control de la alimentación sin tener que estar centrado todo el rato en qué estamos comiendo, pensando de una manera mucho más natural y ambiental de lo que sería solo comer por comer sin tener nada en cuenta. De esta forma, todas las personas, todos los seres humanos, de forma natural, tienen una lista de alimentos en su cabeza de los cuales se alimentan. ¿Qué pasa? Cuanto peor sea esta lista, mayor recurrirá nuestro cerebro a pensar en alimentos poco saludables o poco eficientes a nivel nutricional para nosotros, los procesos que suceden dentro de nuestro cuerpo. Por ello, si nosotros queremos empezar a cambiar la alimentación, primero tendremos que ver en qué alimentos se está fijando nuestra cabeza. Desde aquí, lo más importante, lo que tienes que hacer es sentarte en tu salón, en tu sofá, donde quieras, con el móvil, con un papel y hacerte una lista de los alimentos más comunes que sueles tomar. Esta lista puede ser o muy corta o muy larga. ¿De qué va a depender? Va a depender de tu educación nutricional, va a depender de la capacidad que hayas tenido de probar diferentes tipos de alimentos en tu vida, va a depender de dónde sea, va a depender de muchos factores. ¿Qué pasa? Que normalmente nuestra cabeza suele tener una cantidad aproximada de entre 10 y 20 alimentos que casi siempre consume. Y en algunos casos se irá muchísimo más allá, llegando aproximadamente a los 40 alimentos. Bien, ahora, una vez ya tienes esta lista hecha, que no importa lo que pongas, lo importante es que sea real, realista con lo que estás comiendo y con lo que estás haciendo. Ahí tienes que analizar y tienes que ver cuántos de esos alimentos son comida real, es decir, cuántos de esos alimentos pues son frutas, son verduras, son carnes sin procesar, pues solo cortada o sacada por las pechugas de pollo, los solomillos, todas esas cosas. Tienes que ver cuántos de esos alimentos son buenos procesados, pues los típicos alimentos que ves en el súper y que cuando ves la etiqueta nutricional, pues prácticamente es el alimento y algún tipo de conservante, pues estilo aceite de oliva, algo así. Por ejemplo, como podría ser un atún al natural en lata, o como podrían ser, por ejemplo, unas legumbres que vienen ya cocidas y vienen en el bote, o por ejemplo algún tipo de alimento, algún tipo de snack que no tenga mucho procesado, como pueden ser por ejemplo algunos tipos de nachos que tienen una gran cantidad de maíz pero y apenas tienen ingredientes adicionales, ese tipo de alimento. Entonces es tan sencillo como irte por detrás, ver la etiqueta y ver si tiene menos de 5 ingredientes. Si tiene menos de 5, pues normalmente va a ser buen procesado. Y sobre todo que del ingrediente principal, que tiene que estar formado, que tenga un porcentaje muy alto, casi tendente pues por encima del 70-75%. ¿Eso qué es? Que si yo tengo, por ejemplo, un pavo, que ese pavo tenga a lo mejor un 75, un 80% de carne, algo así, ¿vale? Y luego, por último, tendríamos pues los ultraprocesados, pues poner cuáles de esos alimentos que suelo tomar son ultraprocesados. Una vez tengo eso, tendría que ver que el 70% del total de los alimentos que yo tengo en mi lista, es decir, si yo tengo 20 alimentos, el 70% sean alimentos reales, alimentos de verdad. Si tengo 20, yo sé que el 70% es que aproximadamente 14 tendrían que ser alimentos reales. Buenos procesados, pues tendrían que estar en torno aproximadamente a ese 20%. Es decir, pues yo sé que aproximadamente 4 tendrían que ser de esos 20 buenos procesados. Y por último tendríamos ese 10% residual de ultraprocesados, donde deberíamos de toda esa cantidad de alimentos, pues 2 de ellos, de esos 20, solo 2 podrían ser ultraprocesados. Si nosotros tenemos esa lista bien diseñada, bien desarrollada, no significa que todas las semanas comamos de todos los alimentos que hay en esa lista, pero sí que esa lista más o menos se permanezca siempre en esos porcentajes de 70, 20, 10 aproximadamente. Eso va a llevar a que sea mucho más sencillo y mucho más llevadero el hecho de que tu mente piense en los alimentos, porque va a pensar sobre unos alimentos que tiene de forma recurrente. Por tanto, es cambiar la lista y empezar a pensar en una nueva lista que sea más acorde a lo que yo quiero ver en mi vida. ¿Qué es importante? Que esa lista pues no sea perenne, sino que cada X tiempo hagamos una revisión de ella. Este es el truco de la lista y es lo como os puede ayudar
a cambiar todo lo que es el concepto mental y rápido que tiene vuestra cabeza de la alimentación.